Las preguntas que tendrán que responder este fin de semana los 16 candidatos a la presidencia de la República ya están en manos de los moderadores del debate y del notario para garantizar la cadena de custodia. Vamos a empezar con este tema. María Gracia Costa nos cuenta detalles desde el Consejo Nacional Electoral. Buenas noches, María Gracia. Gracias, muy buenas noches. Aquí en el Auditorio de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, los miembros del Comité Nacional para la Organización del Debate entregaron las 64 preguntas de las 4 temáticas para los 4 bloques que se realizarán en el debate oficial que organiza el Consejo Nacional Electoral este sábado y domingo a los moderadores. Les presentamos todos los detalles en el siguiente informe. Día domingo Es la primera vez que el Consejo Nacional Electoral organiza un debate oficial, como ordena el Código de la Democracia. Los detalles los ultimaron ciudadanos que integran un comité conformado por el CNE para apoyar a la organización. Y fueron ellos quienes se encargaron de elaborar las preguntas. Estas preguntas están colocadas cada una individualmente en sobres que están siendo sellados y firmados por el notario. Es decir, no hay manera de que esto pueda filtrarse y nosotros confiamos en que el debate que se llevará a cabo durante este fin de semana, los debates sean muy productivos. En total, 64 preguntas de 4 temáticas fueron entregadas a cada uno de los moderadores, Lolo Echeverría y Ruth del Salto, y también a un notario público. El notario es el depositario de todas las preguntas. Están guardadas bajo su custodia y por ley pues le corresponde mantener esa custodia hasta que termine el debate. Y las preguntas que han sido entregadas a los 2 moderadores quedan bajo su custodia y bajo su responsabilidad. La semana pasada el Consejo Nacional Electoral elaboró el reglamento y conformó el comité. Ellos han trabajado para garantizar, según dicen, la participación democrática. Este ejercicio democrático creemos que puede aportar a un voto informado. El debate será en 2 días, con 2 bloques en cada jornada. El primer día va los temas de empleo y economía en el primer bloque, luego educación, salud y grupos vulnerables en el segundo bloque. El segundo día va en el primer bloque corrupción, lucha contra la corrupción e institucionalidad democrática. Y en el segundo bloque va relaciones internacionales y derechos humanos. El CNE sorteó el orden de participación de los 16 candidatos. Todos confirmaron su presencia en este evento obligatorio. Para los candidatos, participar en el debate no es solo obligatorio por la normativa, también es un compromiso por la democracia. Es por eso que nosotros también lo transmitiremos a las 20 horas y por ello les invitamos a sintonizar los informativos de Teleamazonas los días sábado y domingo 19:30 y posteriormente seguir en nuestra sintonía con el debate. Con esta información, Milton Diana, regresamos con ustedes a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias María Gracia. Y seguimos con el tema de debates, pero esta vez desde San Borondón, donde se lleva a cabo la segunda jornada del debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Otros 7 aspirantes a primer mandatario intervienen. Luisa María Heredia está allí para ampliarnos esta información. Hola, Luisa María. Hola Diana, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, efectivamente, a las 20 horas, como se tenía previsto, arrancó esta segunda jornada del debate presidencial organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil, aquí en el Centro de Convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en el Cantón San Borondón. Hoy con la participación de 7 de los 16 aspirantes a presidente de la República están Jimena Peña del Movimiento Alianza País, Gustavo Larrea de Democracia Sí, Juan Fernando Velasco del Movimiento Construye, Lucio Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica, César Montúfar de la Alianza de la Honestidad y está también Carlos Agnay de Fuerza Ecuador. El sillón vacío con 2 carteles que ustedes pueden divisar corresponde a Yacu Pérez de Pachacuti e Isidro Romero del Partido Avanza. Ambos decidieron no participar de este debate presidencial. Romero se justificó diciendo pues que tenía actividades de campaña que cumplir, en tanto que se desconocen las razones de Yacu Pérez. Recordemos que en la primera jornada de este debate que se llevó a cabo anoche, el ausente fue el candidato de la
Unión por la Esperanza, Andrés Arauz. Los temas a tratar durante esta jornada pues son generación de empleo, política tributaria, corrupción, pandemia y sistemas de salud, competitividad y sector externo. Cada aspirante tiene 2 minutos para responder a una pregunta relacionada a estos temas que es planteada por la moderadora del debate, la periodista Andrea Bernal. Ella incluso puede hacer una repregunta al candidato si lo consideran necesario y esta pues tendrá 30 segundos más para poder contestar. Asimismo, los presidenciables tienen también la oportunidad de usar 2 comodines en cualquier momento del debate para comentar o para replicar a la respuesta que haya dado alguno de sus contrincantes. Y esa es la idea, es lo que se quiere lograr, ¿no? Debatir realmente, que fue lo que a juicio de los espectadores faltó en la jornada del día de ayer, una confrontación de ideas un poco más contundente acerca de sus propuestas de campaña, ¿no? Porque es básicamente lo que exponen a tratar estos 5 temas. Es lo que te puedo informar desde acá, Diana, amigos televidentes en estudios, sin más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa María, gracias por la información. Y 2 legisladoras que están haciendo campaña electoral debieron renunciar a sus cargos una vez que decidieron postular para otra dignidad de elección popular. La presentación y la calificación de sus candidaturas infringen la Constitución. Verónica Arias y Cristina Reyes están en un segundo periodo en la Asamblea Nacional, por lo que en estas elecciones ya no pueden reelegirse, pero hacen campaña porque aspiran llegar al Parlamento andino. Sin embargo, según el artículo 93 del Código de la Democracia, dice que las autoridades que postulen para un cargo diferente deberán renunciar al que desempeñan antes de presentar su solicitud de inscripción a su candidatura. Y no solo eso, sino que también lo dice la Constitución en su artículo 114. Pero las 2 asambleístas no renunciaron a sus cargos, solo hicieron uso de la licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña. Ellas sostienen que se ampararon en el pronunciamiento de la Procuraduría, que en primera instancia reconoció lo dicho en la Constitución y luego cambió de parecer y mencionó en uno de sus pronunciamientos que la ley no dispone sino para lo venidero, no tiene efecto retroactivo. Con o sin dictamen del Procurador General del Estado, debían haber renunciado de modo previo a inscribir la candidatura a parlamentarias andinas. Esto de andar tomando los dictámenes del Procurador a la carta y a conveniencia para, por supuesto, no renunciar al cargo, no perder la dignidad. Yo no sé con qué finalidad. Pero además hay una omisión desde la Autoridad Nacional Electoral al dar luz verde a las candidaturas. Es una omisión muy grave, es una expresión más de la viveza criolla y de la falta de legalidad en la cual vive la sociedad, digamos, el sistema político ecuatoriano. Responsabilidad directa del Pleno del Consejo Nacional Electoral, que es el que califica las candidaturas a Parlamento andino. No se presentaron impugnaciones a estas candidaturas, pero este constitucionalista cree que el CNE debe actuar de oficio. Aplicando el Código Orgánico Administrativo, porque resulta que ese acto administrativo de haber calificado la candidatura se ha emitido violando expresas disposiciones constitucionales. Va a traer cola porque finalmente mañana alguien puede, digamos, impugnar la posibilidad de la participación de estas personas en el Parlamento andino, por ejemplo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. A partir de la próxima semana llegarán al país cargamentos de 15.000 dosis semanales de las vacunas de Pfizer-BioNTech. Inicialmente se aplicarán en Quito, Guayaquil y también en las provincias de Azuay y Cañar. La expectativa por la llegada de las vacunas de Pfizer se mantiene mientras se conocen más detalles de su arribo a Ecuador. El ministro de Salud explicó que a partir de la semana siguiente, las vacunas llegarán por paquetes. 15.000 dosis y son las que vamos a emplear nosotros. Cada semana vamos a ir recibiendo paulatinamente de manera ordenada estas dosis. Esto servirá para cubrir inicialmente en la primera fase, en esta fase de piloto, a 43.000 personas. Que debemos esperar la confirmación de la casa fabricante del embarque de nuestras dosis de vacunas. El avión proveniente de Bruselas llegará al aeropuerto de Quito. Las cajas refrigeradas tienen un chip que registra la ubicación y la temperatura, así como también su variación. Van a ser distribuidas primero en Quito, va en un sitio en el sur de la ciudad. El mismo avión llevará las cajas que van destinadas a Guayaquil y aterrizarán en el aeropuerto de Guayaquil. Y luego, por vía terrestre, otro grupo de cajas irán para Cuenca para ser distribuidos en Azuay
y la provincia de Azores. De la operatividad del traslado se encargará una empresa. La DIFARE nos va a apoyar en todo lo que es el traslado de aquellas vacunas que se necesiten desde los centros de distribución hacia los puntos de vacunación, con termos más pequeños, termos que mantienen y garantizan los menos 70 grados y en el recorrido que van a hacerse a los puntos más distantes. Este plan piloto en su fase inicial se aplicará a las primeras 86.000 dosis que lleguen y, recordó el ministro, cubrirán al personal de salud y de áreas críticas, así como también hospitales geriátricos y a personas con discapacidad. Estamos haciendo, no se imaginan, todo el tiempo, todo lo posible para que no sea solamente Pfizer la que nos entrega en marzo, sino también hemos hecho contactos con AstraZeneca, hemos tenido reuniones también con Moderna y también con Johnson & Johnson. La empresa Pfizer-BioNTech está capacitando a cerca de 2.000 personas para realizar la vacunación. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Y los hospitales de Guayaquil tienen un plan de contingencia para atender los casos de COVID-19. Las casas de salud han incrementado el número de camas y personal médico. A la par, las empresas de venta de oxígeno medicinal afirman que cuentan con los equipos necesarios para atender a quienes lo necesiten. Las cifras de COVID-19 en Guayaquil reflejan el aumento de contagios. Los casos ya suman 20.712 y la incidencia de confirmados es de 1.47 por cada 10.000 habitantes. En este marco, las casas de salud ya han iniciado sus planes de contingencia para ampliar la capacidad de atención. El Hospital de Monte Sinaí, que regenta el Ministerio de Salud, aumentará 40 camas para cuidados intensivos y 10 médicos intensivistas. Mientras el plan de contingencia en el Hospital Bicentenario incluye el incremento de camas de 75 a 200, de las cuales 160 serán para hospitalización y 40 para cuidados intensivos. A la par, continúa la venta de oxígeno en Guayaquil. Las empresas que realizan la venta de oxígeno medicinal dan cuenta de un aumento en la demanda. Sin embargo, afirman que están listos para satisfacerla. Estamos abastecidos con lo que es cilindros. En este momento no tenemos escasez de cilindros, tenemos cómo compensar. Las fábricas todas están trabajando normalmente, la mayoría tiene sus permisos para poder trabajar. En los hospitales también se realiza la adquisición de tanques de oxígeno. Oxígeno por medio de tanques, tenemos personal también adecuado, fármacos 24/7, tenemos tomografía, tenemos laboratorios, radiografías. En un recorrido por algunas empresas a cargo de la comercialización de oxígeno, se pudo observar que se cuenta con los tanques. En los días más críticos de la pandemia en Guayaquil, un tanque de oxígeno podría superar los $1.000. Eso, afirman, se ha regularizado. Los alquileres están en un promedio entre 150, como te decía, en venta un promedio de $300 a $400. Recargas están en un promedio de $30 a $50. Las casas de salud refuerzan su capacidad y existe la dotación de oxígeno para atender la demanda. Ahora lo que los profesionales de la salud piden a la ciudadanía es corresponsabilidad. En Guayaquil, Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se trabaja en un plan de expansión de las áreas de atención y hospitalización de pacientes con coronavirus. En 2 semanas de intervención en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo se repararon ventiladores y habilitaron más camas UCI. Que a los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a nivel nacional están llegando cada día más pacientes con complicaciones respiratorias, dice el director médico del IES, Julio López. Tenemos un incremento importante de pacientes que asisten a la emergencia, por una parte, un incremento de aproximadamente el 17% en el caso de infecciones respiratorias, también un incremento en la ocupación hospitalaria. En datos generales, al 11 de enero, tendremos una ocupación que llega al 95%. El 18 de diciembre estaba al 57%. Es así que en Pichincha, donde hay 255 camas para hospitalización, quedan 29 disponibles. Y en Guayas, donde el IES dispone de 205 camas, 65 están libres. Contamos todavía con importante disponibilidad, pero nos mantienen alerta el hecho de haber tenido un importante incremento. Incremento que se evidencia especialmente en las áreas de cuidados intensivos. Las 110 camas que hay en Pichincha están todas ocupadas.
ocupadas. Lo mismo que en Guayas, donde el IES tiene 78 de estas camas, por lo que ya se trabaja en una expansión del área. En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, por ejemplo, como parte de la intervención que lleva ya 2 semanas, se han reparado ventiladores para habilitar más camas. Hemos aumentado puestos de UCI al recuperar de un cementerio de ventiladores que había, aproximadamente 20 ventiladores para el servicio de los afiliados. En cuanto al abastecimiento de insumos para las unidades, el presidente del directorio del IES, Jorge Guatet, aseguró que se trabaja en una compra internacional, especialmente de sedantes. Existe una baja oferta de parte de los proveedores de sedantes, se está trabajando en una compra internacional para que nuestros hospitales no les falte a nivel nacional ningún tipo de sedante. Y dice que se seguirá con el plan de intervención para recuperar y poner totalmente operativas todas las áreas, incluidas quirófanos, gastroenterología, diálisis, central de ambulancias, calderos, clínicas de marcapasos y todo lo que haga falta. Luisa María Heredia, 24 horas. Seguimos más noticias. Petroecuador y Petroamazonas se fusionaron. La nueva empresa petrolera estatal está operativa desde el 1 de enero en fase de optimización. Petroecuador reunificada es el resultado de la fusión de Petroamazonas y Petroecuador. Esto se cumplió el pasado 31 de diciembre de 2020 y ya se encuentra operativa. Ahora está en fase 2, que es la optimización. Lo estamos llevando a cabo conjuntamente con una compañía consultora, independiente, neutral, porque se trata de definir entre personas calificadas cuál es la mejor. El resultado de este proceso se conocerá en marzo de este año. Esta fusión, según su gerente, permitirá una internacionalización de la estatal ecuatoriana. Beneficiarse de economías de escala, tener un mejor control sobre los procesos de producción, sobre la calidad, proyectarse, como es su deseo, en los mercados internacionales. Además, dice que se aspira a enlistarse en la bolsa y tendrán un mecanismo de reporte. Y ese mecanismo de reporte lo que va a hacer es, si ustedes quieren, exigirnos, ponernos la vara alta y también blindar a la empresa de esta forma de posibles intervenciones políticas. Pero para todo eso la empresa debe entrar a una auditoría. Se necesitan estados financieros auditados por compañías independientes. Petroecuador tendrá que entrar en todo un proceso de reingeniería de sus procesos contables y administrativos, tendrá que poner en orden todas sus cifras, de forma que el inversionista potencial pueda hacerse una idea bastante certera y exacta de la situación económica financiera de la empresa. El Ejecutivo firmó el pasado 7 de enero el decreto de la fusión de las dos empresas. Hasta mayo de 2021, Petroecuador deberá emitir normativa interna necesaria para la regulación de procesos técnicos, operativos y administrativos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Asambleístas coinciden en que aún queda una vía para retirar la capacidad que tiene el Consejo de Participación Ciudadana para nombrar autoridades de control, el plebiscito. No hubo los votos suficientes en la Asamblea Nacional y con ello el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social conservará la facultad de nominar a las primeras autoridades de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Función Judicial y otros organismos del Estado. En este caso en particular, algunos del oficialismo y todos del correísmo votaron juntos. Sí nos llamó la atención que algunos asambleístas del bloque oficialista votasen conjuntamente con el bloque de la Revolución Ciudadana, pues en efecto teníamos entendido que todos los bloques, salvo el correísmo, estábamos de acuerdo en quitarle las opciones de elegir las dignidades de los organismos de control al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Al revés, si no hubiera sido así, hubiera causado sorpresa. Pero no todas las puertas están cerradas, explican Patricio Donoso y Henry Cucalón, pues aún queda pendiente el pedido de un plebiscito para enmendar la Constitución y con ello retirarle estas facultades al llamado Quinto Poder. Si los tiempos dan y se trabaja con apego a la Constitución, señalan, en una eventual segunda vuelta se podría incluir una consulta sobre el tema. Se tramita a través de la Asamblea vía reforma constitucional 2 debates. Pero el resultado de la aprobación de la Asamblea tiene que ser refrendado por el pueblo a través del voto. Por tanto,
En mi opinión, creo que podríamos tener esa consulta popular en la segunda vuelta electoral el 11 de abril. Coinciden que esa facultad nominadora debe regresar a la Asamblea Nacional. No se puede estar a la mera coyuntura del poder y ahora al cambio del régimen para ver si también se ponen como vasallos del poder político de turno. Pero tomando en cuenta el antecedente reciente, la pregunta es, ¿habrán los votos? ¿Se necesitará mayoría absoluta? En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Por cuarta ocasión se reconstruyen los hechos relacionados con la muerte del policía Froilán Jiménez y 2 personas más durante el 30 de septiembre de 2010. Cerca de 100 personas participaron en el primer día de esta diligencia. En medio de un amplio operativo llegó la caravana militar que recrearía los hechos relacionados con el 30 de septiembre de 2010 a las instalaciones del Colegio Militar Eloy Alfaro en el norte de Quito. Es la cuarta ocasión que Fiscalía reconstruye los eventos que concluyeron con la muerte del agente del Grupo de Intervención y Rescate Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortés para determinar a los responsables. Aunque han pasado 10 años y existe reserva en gran parte del proceso, la diligencia convocó a más de una centena del personal militar que podría aportar a la investigación. Existe mucha información que aún se encuentra con carácter reservado, que no se ha desclasificado, y las personas que han sido llamadas a la diligencia han sido todas aquellas nombres que han surgido dentro de la etapa investigativa de versiones receptadas. Este primer día de reconstrucción arrancó cerca de las 9 de la mañana en el Batallón Patria en La Tacunga, pues fue desde este punto en el que el 30S partieron los servidores militares para hacer frente a la revuelta policial que empezaba a tomar fuerza en la capital. No nos olvidemos que el día 30 de septiembre del 2010, al mediodía, se expidió el decreto 488, donde se declaró el estado de emergencia y se solicitó a las Fuerzas Armadas que sean quienes intervengan y tomen el control de la seguridad nacional. Son algunas brigadas, algunas personas que intervinieron, que son grupos especiales de élite de las Fuerzas Armadas. Quienes participaron en el operativo recuerdan cómo se dieron las disposiciones. La orden verbal del presidente al ministro de Defensa y del ministro de Defensa al jefe del comando conjunto, o sea, se sigue una cadena de mando normal. La reconstrucción de los hechos continuarán este sábado en las inmediaciones del Hospital de la Policía. En esta causa que investiga el delito de asesinato están procesados 9 servidores militares. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Más noticias: la falta de un correcto seguimiento epidemiológico de laboratorios para realizar muestras y favorecer la vigilancia y producción científica quedó en evidencia en el país durante la pandemia, pese a la existencia de un Instituto de Investigación de Salud Pública. Según médicos, la fragmentación del Izquieta Pérez, ordenada por el gobierno anterior, deterioró otros aspectos. La situación quedó en evidencia desde el inicio de la pandemia, cuando era solo un laboratorio en Quito el que realizaba las pruebas de COVID-19 de todo el país, seguro usted lo recuerda. Ahora las deficiencias siguen siendo claras y se presentan en, por ejemplo, la nula capacidad que tiene Ecuador para hacer seguimiento epidemiológico frente a una nueva variante del coronavirus. Todo esto pese a que nuestro país cuenta con un Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública. ¿Pero por qué este no responde? Algunos médicos sostienen que un punto importante de su deterioro fue la fragmentación del antes Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez. Hay que retomar y hay que recomponer esta capacidad de vigilancia epidemiológica que el Ministerio de Salud, a pesar de sus adversas condiciones, sobre todo económicas, históricamente logró desarrollar en el tiempo. Fue en septiembre del 2012 cuando se firmó el decreto ejecutivo que ordenó la división del instituto. La ministra de Salud de aquel entonces aseguró que el propósito era fortalecer la investigación y desconcentrarla. Es fundamental que nosotros realicemos y fortalezcamos nuestra gestión del conocimiento dentro del país. Pero parte de la comunidad médica insiste que tras la división del Izquieta Pérez en lo que hoy es el INSPI y el ARSA, varias de las tareas del Instituto de Higiene quedaron a la deriva. Y esto está más que claro hoy. En definitiva, si habría seguido al ritmo de desarrollo institucional, habríamos tenido, por ejemplo, posibilidad de continuar en el proceso de fabricación de vacunas, que Ecuador ya lo tenía. El Izquieta Pérez contaba con una red de laboratorios. A nivel nacional eran 38, e incluso el organismo creó varias vacunas. Difteria, tétano, tosferina, sarampión, rabia. Es un acto de cobardía gubernamental
el no haber dado nuevamente la vigencia al Instituto de Higiene, porque su desaparición es ilegal e inconstitucional. Por ello, médicos continúan solicitando al Ejecutivo que restablezca las tareas del Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez, pues si bien basados en la supuesta intención de aumentar la producción científica se dio su fragmentación, vemos que el Instituto Nacional de Investigación de Salud Pública hoy alerta poco e investiga menos. Dayana Monroy, 24 horas. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre esa inequidad que existe en el acceso a las vacunas a nivel mundial. Pues Amnistía Internacional, Frontline AIDS y Global Justice for Now, junto a otras organizaciones, ha denunciado que los países más ricos han acaparado más dosis de vacunas para su población versus aquellos países que lamentablemente no tenemos la capacidad para poder comprar. Se ha visto que existe más de 3 veces la cantidad de vacunas destinada para estos países que a los otros países. Por lo tanto, es importante entender que más de 70 países pobres podrán vacunar a solamente 1 de cada 10 personas contra el COVID en este 2021, lo que nos preocupa ya que la mortalidad seguramente es mayor en estos países. Varias organizaciones han tratado de conversar con las farmacéuticas para buscar formas de garantizar la producción suficiente de estas vacunas y que lleguen a varios países. Es importante entender que si bien estos países como Inglaterra, Japón, los Estados Unidos o Israel, que tienen muchas más vacunas que las destinadas para los países en vías de desarrollo, pues ellos son usualmente productores de las mismas. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que la mayoría de la población del planeta pueda vacunarse a finales del 2022. Pero la prioridad de vacunación del 2021 parecería que estar principalmente en aquellos países que tienen cierta capacidad económica mucho mayor a la de los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, Canadá encabeza la lista de países que tiene vacunas suficientes destinadas para combatir la pandemia en el 2021. Otros datos muestran que otros países han tratado ya de vacunar inclusive más del 15% de su población, entre ellos Israel. Por la cantidad de dinero y por la población, pues el porcentaje de vacunados es superior al del resto de países. Nosotros entendemos también que varias organizaciones, junto a varias alianzas, tratan de hacer compras masivas para que los países que tienen menos poder económico puedan acceder a las vacunas de la misma manera. Y de esta forma nosotros lograr nuestro cometido, vacunar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible y así reducir las muertes. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud.